Bueno, ¿cómo les va, chicos? En esta oportunidad lo que vamos a desarrollar un poquito es el trabajo práctico en la clase número 4. Nosotros estuvimos viendo en la clase número 3 algunas aproximaciones conceptuales, es decir, alguna terminología, algún vocabulario específico de la materia, es decir, de la psicología. Estuvimos viendo a través de un cómic cuáles son algunas de las palabras técnicas, algunas de las palabras específicas que profundiza la psicología a lo largo de sus corrientes. ¿Para qué fue ese trabajo? Es decir, ¿cuál fue el objetivo? El objetivo es que ustedes se vayan acercando poco a poco a esta materia, no de una manera abrupta, sino de una manera paulatina, en cuotas, para que no sientan que es mucho material o es mucha teoría y tan diferente a la teoría que ustedes estaban acostumbrados a desarrollar en otras materias. Recuerden que esta es una materia orientada, es una materia que tienen nada más que un año, un cuarto año, y si bien tiene relación con otras materias que nosotros vamos a ir desarrollando y que ustedes van a ir conociendo en estos 3 años que les quedan de secundario, esta es una materia que se ve nada más que en cuarto año. Por lo tanto, las expectativas que ustedes tienen con respecto a las materias, a esta materia es diferente a las que tienen en otras materias, como las matemáticas, geografía, historia, que en definitiva son materias que a pesar de que no conocen el programa de ese año, ya tienen idea de lo que van a arribar. Al menos tienen una pequeña noción. Entonces, volvemos. En ese trabajo, en ese trabajo de la interpretación del cómic, ustedes tenían que encontrar palabras que se relacionaran con el área de la psicología. Por lo que estuve viendo, y ustedes han recibido las correcciones de ese trabajo, hay algunos que les ha faltado algunas palabras. No tienen que ni preocuparse ni nada, yo se los aclaré, faltan algunas palabras. Hay algunas que me pusieron que no pertenecían al ámbito de la psicología, pero no hay problema, eso es secundario. Lo importante es que lo han hecho, la gran mayoría de las personas lo han hecho muy bien, hicieron un muy buen trabajo, y ahora, en esta oportunidad, nosotros lo que vamos a empezar a hacer es a desarrollar todo lo que tiene que ver con el objeto de estudio de la psicología, y empezamos un poquito más atrás con el concepto de ciencia. Entonces, yo lo que les voy a proponer es que antes de hacer el trabajo práctico que se les pide en relación a este tema, que lean con detenimiento todos los conceptos que tienen al principio. No se tienen que asustar, son 7 páginas, pero la letra es grande, cualquier duda o cualquier pregunta que quieran hacerme, me pueden mandar un mail, eso no es problema, o me pueden hacer un comentario por privado en el Classroom. ¿Y de qué trata esto? Bueno, yo acá les preparé una ficha que dice hacia una definición de la palabra psicología. ¿Por qué dice hacia? Porque la psicología en realidad tiene muchas definiciones, dependiendo de quién teorice o dependiendo de quién la defina. Entonces vamos a ir viendo a lo largo de estas clases que dependiendo de qué teoría o qué autor defina esa palabra, vamos a ir encontrando diferentes tipos de definiciones. Al principio yo lo que les hago es, en realidad, un paso sobre qué es la ciencia, las definiciones, el método científico, las clasificaciones, es decir, para que sepan dónde está ubicada la psicología. Es decir, la psicología está ubicada dentro
de las ciencias fácticas y, más específicamente, dentro de las ciencias sociales. Ustedes saben que las ciencias fácticas se dividen en ciencias naturales y ciencias sociales. Bueno, teniendo en cuenta que ustedes son de orientación ciencias sociales y yo les digo que esta es una materia orientada, por deducción, la psicología es una ciencia fáctica y dentro de las ciencias fácticas es una ciencia social. ¿Ven? Acá yo les pongo en negrita la palabra psicología, donde pertenece a las ciencias sociales y a las ciencias fácticas al mismo tiempo. Otra de las ciencias son las ciencias formales. Las ciencias formales son la lógica y la matemática, que no hace referencia a datos empíricos, es decir, a datos de la experiencia, y que estudia los fenómenos que en realidad vienen dados, cuyo no hay ninguna discusión al respecto. Cuestión que cambia muchísimo cuando hablamos de qué es la psicología, o qué es la sociología, o qué es la historia, que son todas disciplinas que tienen que ver con las ciencias sociales. Yo acá les pongo que en primer lugar la psicología está ubicada dentro de las ciencias fácticas, específicamente de las ciencias sociales, se los pongo en negrita, y vuelvo a definir, las ciencias fácticas pretenden explorar, describir y explicar y hasta predecir el mundo en el que vivimos. Intentan explicar y transformar la realidad. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? Es decir, cuando nosotros hablamos de objeto, nos referimos a qué es esa cosa que puede ser materia de conocimiento. Si ustedes fijan, chequean en algún diccionario, puede haber una definición como esta. Pero ¿qué es lo que puede ser materia de conocimiento? Entonces acá empezamos con una serie de interrogantes que hacen pensar qué es el objeto de estudio de la psicología. ¿Qué es lo que intenta conocer, en este caso la psicología? ¿Qué es lo que intenta explicar? Entonces, a grandes rasgos, lo que nosotros podemos decir es que lo que intenta explicar y conocer es al ser humano. Es decir, que la psicología estudia al ser humano. ¿Pero qué sucede? ¿Solo la psicología estudia al ser humano? Y la respuesta es no, obviamente que no solo la psicología estudia al ser humano, sino que hay una serie de disciplinas que tratan, estudian, que indagan características que tienen que ver con el ser humano. Algunas de estas disciplinas van a estudiar y van a profundizar todo lo que es lo biológico de ese ser humano. Entonces, hablamos de biología, de química. Esas disciplinas, la biología, la química, está dentro de las ciencias naturales. Esas ciencias naturales están en conexión con las ciencias sociales en algún caso, pero las ciencias mantienen cierto grado, obviamente, de autonomía. Espero no ir muy rápido. Entonces, volvemos al interrogante. ¿Solo la psicología estudia al ser humano? No, la psicología no es la única, sino que hay otras disciplinas que lo estudian de maneras diferentes. Tenemos la sociología, que estudia la sociedad, la estructura de grupos, la anatomía y la fisiología, que estudian la conformación y el funcionamiento del cuerpo. Tenemos la historia, que estudia todos los acontecimientos pasados, y hace todo un recorrido de todas las situaciones más importantes que vivió la sociedad. Y acá hay una concepción que es fundamental para poder entender cómo las disciplinas se relacionan entre sí, que es el concepto del ser holístico, es decir, el hombre como un ser holístico. ¿Qué significa esto? Que el hombre tiene una parte biológica, una parte psicológica y una parte social. La parte biológica se estudia, se profundiza a través de la biología, la neuroanatomía, la neurofisiología, la química, la psicología, que es
obviamente la disciplina que se encarga de estudiar la parte que es mental, ¿sí? Ese vocablo psico, y la parte social, que justamente la economía, la sociología, la psicología, la historia, estudian la parte social. Es decir, que hay determinadas ciencias que estudian al ser humano, pero de diferentes ángulos. En realidad, cuando hablamos de psicología, no existe un consenso, es decir, no hay un acuerdo tácito entre los investigadores acerca de qué es lo que estudia la psicología. Pero como forma de aproximación vamos a elegir esta palabra, que es la conducta, las acciones humanas, como el objeto de estudio de la psicología, así como también el concepto de fenómeno mental. Yo acá les hago un panorama general de cómo ha sido definida a lo largo del tiempo esta disciplina, que en realidad todas estas definiciones que ustedes después van a leer con detenimiento, las vamos a ir desarrollando en las clases posteriores, en las clases que vienen. Lo más importante, y esto está recuadrado, que lo vamos a leer juntos, y dice, la conducta, el término conducta, en la actualidad, es utilizado por la mayoría de los sistemas psicológicos. Cuando hablamos de sistemas psicológicos, vayan acostumbrándose a otra concepción que es el concepto de corriente o escuela. Dice, aunque cada una de estas líneas teóricas, que es lo mismo decir que escuela o corriente, le otorga un significado diferente a este término conducta. Es decir, que cada corriente va a entender el término conducta de manera diferente. Es decir, que no es una palabra exclusiva del conductismo, el conductismo es otra de las corrientes que vamos a ir desarrollando. Yo, más que nada, me interesa que ustedes vayan acostumbrándose a los términos. No es necesario que los aprendan o que los tengan que entender de un momento para otro. Vamos despacio, pero con paso firme. Y dice, hoy toda la psicología se encarga de estudiar la conducta, no solo la conducta observable, es decir, lo que uno observa o lo que uno entiende por conducta desde el sentido común, sino como un conjunto de acciones complejas que abarcan lo observable, pero también le dan significado a las vivencias, a la historia, a la mente, a lo que le sucedió al individuo en el pasado, a cómo ha vivido, cómo vive el presente, cómo proyecta su futuro. Y la lista continúa. Yo acá les pongo, a modo de comentario, una definición que es interesante que ustedes tengan en cuenta. Dice, es significativo y central que antes de iniciar la práctica te encuentres con ciertos conceptos teóricos y términos que iremos desplegando a lo largo de las clases. En otros términos, debe existir una base teórica que permite el despliegue y la construcción de interrogantes, cuestionamientos, argumentaciones e intercambios de ideas. Por lo tanto, te propongo, en primer lugar, que leas detenidamente esta breve síntesis, que es la que recién estuvimos haciendo referencia, sobre el objeto de estudio de la psicología. Y lo que tienen que hacer es lo siguiente. Tienen que hacer un cuadro sinóptico utilizando esas palabras que están ahí en viñetas: ciencia, ciencia fáctica, ciencia social, sujeto, historia personal, conducta y ser holístico. Agregando definiciones, pero definiciones acotadas. Yo no pido un mapa conceptual, sino un cuadro sinóptico. Definiciones tienen que estar. Y les voy a dar 2 o 3 recomendaciones. Pongan la hoja paisada, pueden sacar foto de la carpeta, no es necesario que lo hagan por computadora, o lo pueden hacer por computadora como ustedes deseen y les sea más sencillo, utilizando recursos como llaves, corchetes, flechas,
pueden encerrar conceptos con recuadros, con círculos, utilizando colores para señalar determinados criterios, pero una recomendación es que ustedes puedan anticipar mentalmente el espacio que van a utilizar para poder desarrollar estos conceptos, de manera tal que a partir de un impacto visual, a mí me tiene que dar, un panorama visual, me tiene que dar todo una construcción teórica que me permita, a través de esos recursos que yo les nombré recién, tener una visión unificada del tema que quiero desarrollar. Cuando empiecen a hacer llamadas y pongan atrás de, o en otra hoja, otro concepto, el cuadro pierde validez. Lo más importante es que ustedes anticipen. Primero lo pueden hacer en borrador y después lo pasan a tinta. Vamos a ver cómo se las ingenian para hacer un cuadro. Si yo veo que el cuadro está medio flojo, o veo que no tienen todavía algunas estrategias importantes para poder hacerlo, yo lo veremos más adelante, les daré una síntesis sobre cómo se hace un cuadro sinóptico, si no lo saben, y lo veremos un poquito más adelante, eso no se preocupen. Y el punto número 2, es más sencillo, tienen que transcribir el concepto de salud desde la Organización Mundial de la Salud, y poder relacionarlo con el concepto de sujeto holístico que está desarrollado en esa ficha. Y hacer una especie de síntesis al respecto. Es muy sencillo, tienen unos cuantos días para hacerlo, y lo más importante es que ustedes puedan, en cierta forma, tratar de hacerlo solos. En realidad es una actividad para hacerla despacio, pero con paso firme. Tienen que haber leído previamente toda la ficha para poder desarrollar estos conceptos. Así que les deseo mucha suerte. Si tienen alguna duda me consultan, no hay problema, y nos vemos en la próxima grabación. Un beso grande, chicos.